Hola Seba, mi nombre es Camila, soy de Chile, tengo 21 años, te escucho desde acá y bueno, quería agradecerte más que nada por acompañarme todas las noches. Empecé a escucharte el año pasado cuando estaba en un punto muy bajo de mi vida. Eh, También quiero referirme un poco a tus oyentes, que sepan que no estás solos, somos muchos y que tenemos que combatir el insomnio. Y si están pasando por una mala racha, por malos tiempos, saben que todo pasa, son procesos. Y les mando mucho ánimo a todos. Y saludos, Seba, nuevamente. Muchas gracias. Voy a dedicarle este episodio a María Angélica Sao Pedro, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 95 las personas que están colaborando con este podcast. Son 95 las suscripciones activas a día de hoy. Si vos también querés colaborar con este podcast, podés hacerlo en el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com/los mejores cuentos infantiles. Sí, es /, ¿sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com/los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia.
pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés teniendo una buena noche. Espero que estés pensando en que todos los problemas van a solucionarse. Espero incluso que tu insomnio no esté generado por ningún tipo de problema, pero si hay algún problema, si hay algo que te ha desestabilizado de alguna forma, espero que ahora mismo estés pensando que todo va a solucionarse, porque todo pasa. Así lo decía Cami. Escuchábamos su voz recién al inicio del episodio. Cami nos hablaba desde Chile y además de contar su experiencia con el podcast, dejaba un mensaje para vos que ahora mismo estás escuchando. En principio, para esas noches en las cuales podés llegar a sentirte sola o solo, para que esas personas que quizás puedan llegar a pensar que son las únicas que están teniendo problemas para dormir, son las únicas que ahora mismo tienen 1000 cosas en la cabeza y no pueden lograrlo. Bueno, no soy solamente yo, sino otras personas que están pasando lo mismo que vos, te dicen que no estás sola. Te dicen que no estás solo. Se comunican con vos a través de este podcast. Este podcast termina siendo como una especie de enlace, como una especie de nexo que conecta a aquellas personas que tienen problemas para dormir unas con las otras. Cami es una persona que escucha este podcast porque quizás tiene o tuvo problemas para dormir. Y también nos hablaba de aquellos problemas que quizás nos afectan nuestro ritmo normal de sueño. Esto que estábamos hablando recién y que Cami traía a colación al inicio del episodio cuando escuchábamos su audio. Todo pasa. Un mensaje de un oyente para otro, ¿no? Un oyente de una persona con insomnio para otra. Para decirle que no es la única, para decirte que no sos la única o el único que está pasando por esto. Que hay muchísimas personas alrededor del mundo que también lo han pasado, que ahora mismo están pasando lo mismo que vos. En este preciso instante, hay personas que, así como vos, no pueden dormirse porque tienen demasiadas cosas en la cabeza y su mente no quiere apagarse, su mente necesita buscarle respuesta, buscarle solución a esas cosas que están pasando. Pero reitero, los audios del inicio sirven, además para que los mismos oyentes den testimonio acerca de la efectividad de este podcast, acerca de cómo este podcast sirve para todos aquellos que no pueden dormirse. También sirve como un enlace
que genera comunidad. También sirve como, reitero, un nexo que conecta a las personas que tienen insomnio. Ya hablamos en algún otro episodio acerca de los audios, de los oyentes. Hay personas a las cuales no les gusta escuchar los audios de los oyentes, pero yo creo que más allá de lo importante que pueda llegar a ser que cuenten lo que les ocurre con el podcast, es importante saber que ahora mismo vos estás queriendo dormirte, no estás pudiendo, pero hay otras personas que pasan lo mismo que vos y así como Cami, te cuentan que esto se soluciona, que esto es pasajero, que cualquier inconveniente que tengas, que cualquier problemática que pueda llegar a haber surgido en tu vida y pueda llegar a haberte sacado de tu tranquilidad, pueda llegar a haberte sacado de, de tu orden, también pasa. La mayoría de las personas que tenemos insomnio, tenemos quizás demasiadas cosas en la cabeza que pueden obedecer a circunstancias temporales, o sea, a algo que nos esté pasando ahora pero que habitualmente no nos pasa, o también puede obedecer a la vida misma. O sea, puede ser que te esté pasando algo extraordinario y por eso ahora mismo no te podés dormir, pero también puede ser que siempre te pasen cosas extraordinarias o cada cosa que te pase no te permita luego dormir. Sea como fuere, este podcast es una herramienta y a la vez, reitero, conecta personas a las cuales les pasa lo mismo. Necesito que estés en total tranquilidad, necesito que estés en paz. Necesito que sepas que lo que te ocurre ahora, que das vueltas y vueltas y no te podés dormir, no te está pasando a vos sola. No te está pasando a vos solo. De hecho, creo que hay muchísimas personas, creo que la mitad del mundo puede llegar a tener insomnio, la mitad del mundo puede llegar a tener problemas para dormir, pero no todos se enteran de este podcast, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo tengo la certeza de que cada uno de los oyentes que escucha este podcast termina por evangelizar de alguna forma y empieza a recomendar este podcast cuando toma conciencia de la efectividad de este podcast y de cómo este podcast puede ayudarlos a descansar, puede ayudarlos a dormir, puede ayudarlos a conciliar el sueño y a despejar la mente, que tan llena de dudas y tan llena de incógnitas está. La mente necesita certezas. Y es por eso que muchas veces, dependiendo de cada uno, en mayor o en menor medida, la mente quiere seguir funcionando y no quiere dormir, porque la mente no sabe de horarios, no conoce de compromisos. La mente lo único que quiere es nuestro bienestar y entiende por sí misma, porque tiene autonomía y se maneja por sí misma, más allá de lo que nosotros podamos llegar a creer, no tenemos autonomía sobre nuestros actos. No decidimos nosotros exactamente lo que hacemos, no lo decidimos de forma consciente. Sí lo decidimos, pero es nuestra mente la que decide qué hacer, más allá de lo que nosotros podamos pensar que está bien. Es por eso que, aunque sepamos que cruzar un semáforo en rojo está mal, muchas veces lo hacemos. Es por eso que, aunque sepamos que nuestra ex ya no nos quiere, terminemos llamándola. La mente se maneja sola. La mente tiene autonomía. Nosotros, de alguna forma, le sugerimos lo que creemos que está bien.
hay una línea muy delgada allí entre lo que nosotros creemos que está bien y lo que nuestra mente cree que está bien, porque al fin y al cabo, nuestra mente es nuestra, o sea, está dentro nuestro, piensa lo mismo que pensamos nosotros, o sabe lo mismo que sabemos nosotros. Nuestra mente tiene la misma información que tenemos nosotros. Ocurre que muchas veces nosotros actuamos como seres racionales, ¿no? Sabemos que vivimos en sociedad y sabemos que hay cosas que están bien y cosas que están mal y sabemos que, aunque tengamos una necesidad, hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cosas que están permitidas, hay cosas que están mal. Nuestra mente, si bien tiene información muchas veces acerca de estas cosas que estoy comentando, acerca de las cosas que están bien o están mal, pone en primer lugar nuestro bienestar. Y nuestro bienestar depende de tener certezas acerca de las cosas. Incluso muchas veces teniendo certezas, aún teniendo certezas, no estamos conformes. Y reitero, dependiendo de la información que tengamos, dependiendo de lo que hayamos aprendido, vamos a obrar en consecuencia. Quizás nuestros deseos sean demasiado fuertes y no podamos poner en la balanza los pros y los contras de tomar una determinada decisión. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de que tengamos una expareja que no nos quiera, ¿no? Y la llamamos igual y nos ponemos, como quien dice, en una posición vulnerable, aún sabiendo que lo que hacemos está mal y que seguramente lo que hacemos podrá empeorar la situación. Porque viste cómo funcionan las cosas. A menudo el ser humano muestra más interés en lo que no tiene. No es un podcast en el cual me ponga a dar consejos de pareja, por lo menos por ahora, ¿no? Tendría que comenzar otro podcast. En algún momento lo pensé, incluso creo que lo comencé. Y voy a continuarlo en algún momento, pero por ahora este podcast tiene como objetivo que puedas conciliar el sueño y que puedas dormir. Y no necesariamente darte consejos de pareja, pero bueno, es un ejemplo para que entiendas cómo funciona la mente. ¿Por qué necesito que entiendas cómo funciona la mente? Porque ahora mismo no te podés dormir porque tu mente no quiere. Por más que vos le digas que sí, por más que vos le digas que tiene que dormir, por más que te acuestes, te tapes y cierres los ojos, si tu mente no quiere, no va a pasar. Entonces ahí es donde llego yo, ¿no? Y de alguna forma me meto en tu mente con mi voz a través de tus vías auditivas y te hipnotizo y manipulo tu mente. Bueno, no es tan así tampoco. Simplemente intento distraerla para que deje de pensar en todas esas cosas en las cuales está pensando y pueda tranquilizarse y pueda de alguna forma ponerse en stand-by y así puedas conciliar el sueño y así puedas dormirte de una vez por todas. Vamos a enviarle un beso muy grande a Cami, que está en Chile ahora mismo, aguardando, esperando que su podcast, que su audio sea publicado en el podcast. Incluso también que su podcast comience, ¿no? Porque qué sé yo, ella puede tomar este podcast como propio. Como sé que muchos oyentes lo hacen, ¿no? Así como un programa de televisión, ¿no?
empieza mi programa, no me molesten que empieza mi programa. Bueno, no me molesten que empieza mi podcast. Una cosa así. Incluso Cami puede tener su podcast también, qué sé yo. ¿Quién sabe si Cami tiene un podcast? ¿No? Y así como nos deja bellos consejos en este podcast, quizás tenga un podcast en el cual ella también le dé consejos a sus oyentes. ¿No? Quizás Cami nunca lo había pensado, pero ahora le estamos dando la idea de que ella pueda comenzar un podcast. Quizás. ¿Quién te dice que dentro de poco tendremos el podcast de Cami? En fin, vamos a contar una historia, porque al fin y al cabo ese es otro de los motivos por los cuales estoy aquí. Esa es otra de las partes de este podcast, ¿no? Tiene que ver con contar una historia para que puedas dormirte al mejor estilo niño o niña que escucha una historia para dormir. A quien le leen un cuento o a quien le narran una historia para que pueda dormir. Es más o menos el mismo efecto que ahora mismo va a pasarte a vos. ¿No? Serás como un niño que escucha una historia, se distrae, no piensa y se duerme. Para esto necesito, además que, como te dije al inicio del episodio, necesito que estés en posición horizontal y con los ojos cerrados, necesito que estés con los pies calientes. Ya lo hablamos esto en algún otro episodio. Ya hablamos acerca de cómo los pies regulan más o menos la temperatura del cuerpo. Las manos también, ¿eh? O sea, me dijeron alguna vez que en la zona de las muñecas, por dentro, ¿viste? Donde te toman el pulso. Bueno, allí tenemos como una especie de central nerviosa, una cosa por el estilo. Y de alguna forma, si atacamos esa central nerviosa, podemos llegar a regular el resto del cuerpo. De manera que, si tenemos calor, por ejemplo, y ponemos las muñecas, como quien dice, hacia arriba, ¿no? Con la parte interna del brazo hacia arriba, ¿se entiende? Con la palma de la mano hacia arriba y ponemos las muñecas bajo el agua fría, de alguna forma regularemos la temperatura del cuerpo. Y lo mismo con el frío, ¿no? Cuando tenemos bajas temperaturas, ponemos las manos debajo del agua caliente y también regularemos el resto del cuerpo, así como ocurre con los pies. Con los pies es muy notorio, pero el tema de las manos yo no lo había percibido. Bueno, sí, ahora que lo pienso, sí lo había percibido. A mí me pasa cuando lavo los platos. Cuando lavo los platos, me da calor. De hecho, yo tengo frío y me pongo a lavar los platos. Consejo, tutorial para no tener frío. ¿No? Paso 1, lavar los platos. Ya con eso ya estamos. Bueno, paso 2 sería también intentar calefaccionar los pies de alguna forma, ¿no? Que son dos partes del cuerpo que, como decíamos recién, regulan la temperatura del resto de nuestra humanidad, ¿no? Yo tenía una amiga, por ejemplo, que siempre sentía frío en los pechos. Porque los pechos femeninos son como una extremidad más del cuerpo, ¿no? Yo siento que cuanto más grande el busto femenino, más, como quien dice, alejado del cuerpo está. Y por lo tanto, más frío puede tener esa parte. A ver si me explico. O sea, uno tiene, como quien dice, los pies, las piernas, los brazos, el torso, ¿no? El cuello y la cabeza. Pero los pechos son como algo que nace allí en el medio y se extiende, ¿no? Hacia adelante, hacia abajo, hacia los costados, depende de la persona, no importa. Pero es como una protuberancia, ¿no? Y el cuerpo,
quizás no está preparado para calefaccionar esa parte que habitualmente no está. Vos me dirás, ¿cómo habitualmente no está? La mitad de la población mundial, incluso más de la mitad de la población, porque se sabe o se entiende o se cree que más de la mitad de las personas en el planeta son mujeres, más de la mitad entonces de la población mundial tiene busto, tiene pechos. Bueno, sí, el problema no es tener pechos, sino el tema es que cuanto más grandes los pechos, más frío. ¿Por qué? Porque al cuerpo le cuesta más calefaccionar, ¿no? Le cuesta más llegar a esa parte que cuanto más grande, más le cuesta llegar. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es más el recorrido que tiene que hacer el calor, ¿no? La sangre tiene que llevar, como quien dice, la calefacción mucho más lejos, cuanto más grande el tamaño del busto femenino, ¿no? Así como ocurre con cualquier parte del cuerpo. Pasa que por una cuestión, te diría, casi de acostumbramiento, el cuerpo sabe llevar la calefacción a los pies y a las manos, ¿no? Lleva el calor por nuestras extremidades. Estamos hablando de las piernas y de los brazos. Pero el tema del busto se complica porque, claro, cuando uno nace, no tiene ese busto. Después ese busto empieza a crecer y el cuerpo medio como que se vuelve loco, ¿no? Y dice, pero esta parte no estaba, ahora hay que calefaccionar esta parte. Es lo mismo que, no sé, si vos tenés un calefactor en tu casa, ¿no? Y hiciste el cálculo de las calorías necesarias como para calefaccionar todos los metros cuadrados que tengas allí en tu casa, y de repente le haces una habitación más. Y claro, no. Tu casa no va a mantener la misma calefacción que antes. Vas a necesitar más calorías para calefaccionar un cuerpo que ahora es un poco más grande. Y vos me dirás, sí, pero los cuerpos habitualmente crecen. O sea, siempre crecen, nunca son del mismo tamaño. Están todo el tiempo creciendo, por lo menos hasta pasada la adolescencia. Y yo te diré, sí, pero bueno, qué sé yo. Hay que ver si la calefacción interna del cuerpo sirve como para llegar a la extremidad más extrema, más lejana del busto femenino. ¿Cuál es esa extremidad? Vendría a ser el pezón, ¿no? Allá lejos. Cuanto más grande el busto, más frío tiene la mujer. Pienso, ¿no? Incluso se complica con el busto artificial, se complica cuando la mujer decide aumentar su busto. ¿Por qué? Porque el cuerpo, reitero, tiene un cálculo de calorías, como un sistema de calefacción en tu casa. Y si de repente le haces una habitación más, hay que hacer un replanteo en lo que tiene que ver con la calefacción. Si vos no haces ese replanteo y incorporás una habitación más sin avisarle, no sé, al gasista que ahora mismo debe calefaccionar una superficie extra, bueno, lo más probable es que esa superficie no se calefaccione correctamente. Y no es que el resto va a estar bien calefaccionado y esa superficie nueva no, sino que el calor va a intentar distribuirse uniformemente y será deficiente en toda la superficie. ¿Se entiende? Entonces, aquellas mujeres que se aumentan el busto son más propensas a tener frío. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado, el cuerpo tiene un sistema de calefacción para una determinada superficie. Donde vos le aumentás esa superficie, ocurre lo mismo que con la casa y la habitación adicional, ¿se entiende? O sea, nadie le avisa al cuerpo que tiene que calefaccionar una parte más.
Voy a contar la historia entonces de mi amiga, la de las tetas frías. ¿No? Yo tenía una amiga que siempre tenía el busto frío. Y eso le repercutía en el cuerpo, le repercutía en las otras zonas del cuerpo. Reitero, no es que vas a tener la superficie común, la superficie de siempre, bien calefaccionada, y la parte nueva helada. No. El cuerpo intentará calefaccionar toda la superficie, incluso la parte nueva, pero la misma cantidad de calorías para una superficie mayor, ¿no? Si dividimos, obtendremos por resultado que ahora la superficie está un poquito menos calefaccionada. Eso es lo que le pasaba a mi amiga. Tenía frío. Siempre tenía frío. Esto empezó a ocurrir después de su cirugía, después de su cirugía de aumento de busto. ¿Por qué empezó a ocurrir esto? Oh, querido podcaster, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, ocurren estas cosas porque mi amiga se aumentó el busto. Y se aumentó el busto bastante. O sea, busto bastante. ¿A qué me refiero con esto? A que pasó de una talla 85 a una talla 100 y algo. ¿No? Y vos dirás, qué osada tu amiga. Bueno, no sé si osada. Tenía el dinero como para hacerlo y dijo, bueno, en vez de venir 2 veces, ¿no? Es como cuando uno va al supermercado. Aumentarse el busto es como ir al supermercado. ¿No? Cuando uno va al supermercado, dice, si tengo el dinero suficiente, compro todo lo necesario para vivir durante todo el mes. Si no, si compro lo de esta semana nada más, tengo que volver la siguiente semana. Y mi amiga más o menos lo mismo, ¿no? Mi amiga fue al cirujano y le dice, quiero aumentarme el busto. Bueno, ¿cuánto vas a aumentarte el busto? Y no sé, dice, qué sé yo. A ver, dice, ¿para qué me alcanza? Y ahí nomás sacó un fajo de billetes y cual niño que va al kiosco a comprar caramelos y tiene poco dinero, entonces se lo muestra al kiosquero y le dice, deme toda esta plata de caramelos, o dígame para qué me alcanza. Bueno, mi amiga hizo lo mismo, ¿no? Fue al cirujano y le dice, hola cirujano, quiero aumentarme el busto. Bueno, niña, le dijo el cirujano, no porque mi amiga fuera una niña, sino que, qué sé yo, el cirujano las trataba así porque el cirujano era un hombre mayor y para él cualquier mujer que fuera, por más grande que fuera, era una niña, ¿no? En comparación. Cualquier mujer que fuera podía ser su hija, ¿no? Estaba el cirujano ahí. Entonces le dice, bueno, niña, ¿cuánto quieres aumentarte el busto? Y no sé, dice, ¿para cuánto me alcanza? Dice. Entonces sacó el fajo de billetes y el cirujano, ni lerdo ni perezoso, hizo una rápida cuenta, contó el dinero, sacó su móvil, tomó la calculadora y dice, te da como para un 100 y pico. Bueno, dice, proceda. Entonces ahí nomás, ¿no? El cirujano agarró el bisturí que tenía en el bolsillo, ¿no? Ya desinfectado. Porque depende del médico. Hay médicos que ya tienen desinfectante, alcohol o alguna otra sustancia en los bolsillos ya para cualquier emergencia, ¿no? Imagínate que andan por la calle y se encuentran con un tipo que necesita ser operado. No, el tipo tiene que andar, tiene un juramento, el médico. El médico necesita operar en cualquier lugar en el cual esté. Si el médico pasa por la calle y alguien necesita una operación, el médico tiene que estar ahí. De hecho, los médicos no van a los bancos, ¿no? Porque en los bancos la gente vive haciendo operaciones bancarias. Y si el médico va al banco, obviamente las operaciones las tendrá que hacer él. Yo tenía un amigo que era médico y una vez fue al banco y no salió en todo el día. Porque todo el mundo le pedía que él hiciera operaciones, que los ayudara con las operaciones. Mi amigo el médico le decía, mira, ¿cómo te voy a ayudar con la operación? Las operaciones las hago yo. No te puedo ayudar con la operación. No creo que nadie tenga apendicitis y se empiece a cortar el abdomen
y le pida ayuda al médico. Venga, doctor, ayúdeme que me tengo que sacar el apéndice. No. Uno se duerme plácidamente y ahí el médico va y le saca el apéndice. Bueno, listo. El médico, haciendo, como quien dice, cumpliendo, de alguna forma, haciéndole honor a su juramento hipocrático, fue al banco y empezó a realizarle operaciones a todos los que estaban allí en el banco. ¿Por qué? Me dirás, es estúpido. El médico, no, tiene un juramento. Todo aquel que necesite una operación, ¿no? Yo se la haré. Entonces, desde ese momento dejó de ir al banco. En fin, el cirujano estaba allí delante de mi amiga, ¿no? Cuyo nombre era Liz. No sé por qué era Liz el nombre, porque ahora que recuerdo no era ese su nombre, pero se hacía llamar Liz. No sé por qué. Quizás cambió su nombre cuando cambió el tamaño de sus senos, ¿no? A veces las personas cambian su nombre porque no es quizás su nombre acorde a su cuerpo. O las personas que lo rodean a uno perciben que el nombre nuestro no es acorde a nuestro cuerpo o a nuestro rostro. Muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado estar hablando con alguien y que me pregunte el nombre y que yo le diga el nombre y me dice, no, mira, nunca me hubiera imaginado que te llamabas así. ¿Por qué? Porque no tenés cara de cosas. ¿Desde cuándo uno tiene cara de un nombre? ¿Desde cuándo las personas que se llaman de una forma están agrupadas de acuerdo a sus rasgos? Lo más lindo de todo es que es imposible que alguien tenga cara de algo. Cara de tener tal nombre, porque somos bautizados cuando somos unos babies. Incluso cuando recién salimos de la panza materna. Allí los rasgos no están definidos todavía, si bien obviamente existe la genética y podemos llegar a parecernos a nuestros padres. No hay posibilidades de agrupar a alguien por su nombre. O de hacer algún tipo de relación entre los nombres y los rasgos. Sí podemos hacer algún tipo de relación entre los nombres y la edad de las personas. Por ejemplo, hay nombres que ya es difícil imaginarse hoy en día a un bebé llamándose de esa forma, o a un matrimonio, por decirlo de alguna forma, bautizando a su hijo de una determinada forma, con un nombre que quizás es de otra época. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por una cuestión de moda, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay nombres que son propios de una época. Si bien puede ser que después, de hecho ocurre, puede ser que después de pasados unos años, esos nombres vuelvan a estar de moda o se vuelvan a utilizar. Hay momentos en los cuales hay nombres que suenan a viejo. ¿Por qué? Porque se utilizaron en otra época y todas aquellas personas que nacieron y que tienen esos nombres, hoy ya son personas que tienen bastantes años. Hay nombres que es difícil asociarlos con un bebé. Reitero, quizás en el futuro, de hecho ha pasado, en el futuro habrá nuevamente bebés con esos nombres y habrá una nueva generación de personas que se llamen de una determinada forma. No voy a decir ningún nombre en particular para no herir susceptibilidades, pero aquellos que tienen hoy un determinado nombre saben a qué me refiero. Aquellos que poseen esos nombres saben que tienen un nombre de viejo.
Vos, ahora mismo que me estás escuchando, sabés que tenés nombre de vieja. Y vos decís, ¿por qué mi madre me ha puesto este nombre? Porque era el nombre de la abuela. Ah, la abuela que tenía el nombre, mismo nombre que la bisabuela y demás. Claro, son personas que vivieron hace 150 años y ahora me venís a enchufar ese nombre a mí. En fin, mi amiga fue al cirujano, sacó el dinero y el cirujano, ni lerdo ni perezoso, tenía allí en su bolsillo un bisturí. Le dijo, nena, sacate la ropa que ahora mismo te hago el implante. Obviamente mi amiga dijo, no, no, doctor, ¿por qué no? Y dice, no, porque yo, o sea, me quiero agrandar el busto, pero no quiero correr riesgos. O sea, me parece que si es una intervención quirúrgica, si es una cirugía, usted no puede hacerme la cirugía aquí como si le pusiéramos el relleno a un almohadón, ¿no? Como si le pusiéramos el relleno a un sofá. No, no, yo no soy un sofá, señor cirujano, le dijo Liz, ¿no? No crea que soy un sofá. No crea que por tener este nombre, quizás, que pueda llegar a asemejarse a una marca de sofás, yo soy un sofá. No. No, usted no puede ahora mismo abrirme como si yo tuviera una cremallera aquí debajo del busto y ponerme un relleno como si yo fuera un almohadón de un sofá. ¿Para qué quiere hacer esto? ¿Para acostarse luego sobre mis senos, para mirar la televisión como si mis senos fueran un almohadón? No. Usted no lo va a hacer, señor. En principio porque yo ya tengo pareja y segundo porque mis senos no serán lo suficientemente blandos para que usted pueda estar cómodo mirando la televisión. De hecho, no tienen ese objetivo tampoco, señor cirujano. El cirujano obviamente guardó el bisturí y le dijo, niña, tienes razón. Tienes razón, no puedo operarte así rápido aquí mismo, en la sala de espera. De hecho, esa situación se dio delante de otras mujeres que estaban esperando ahí, también para hacer una averiguación con el cirujano, para ver cuánto les salía la cirugía de aumento de busto. Las mujeres van ahí al consultorio del cirujano para averiguar cuánto vale una cirugía, como quien va a una pastelería para preguntar cuánto vale un pastel de cumpleaños, ¿no? De hecho, mi amiga Liz solía hacer eso, ¿no? Ella quería aumentarse el busto en secreto. Ella no le quería contar a nadie que planeaba aumentarse el busto. Entonces ella salía a hacer las compras por la mañana, compraba el pan, ¿no? Averiguaba, quizás, cuánto costaba un pastel de cumpleaños, ya que un miembro de su familia prontamente estaría cumpliendo años. Averiguaba entonces cuánto valía un pastel, pasaba por la clínica, averiguaba cuánto valían unas tetas nuevas y continuaba haciendo las compras, ¿no? Compraba una botella de vino, compraba unas pastas, porque mi amiga Liz era de ascendencia italiana, o de descendencia italiana, ascendencia, creo. Bueno, tenía familiares italianos, pero reitero, como quería mantener en secreto su aumento de busto, salía por la mañana a comprar el pan, hacía unas averiguaciones de unos precios, ¿no? Cuánto valía un pastel, cuánto valía incluso arreglar la bicicleta, porque ella tenía una bicicleta a la cual se le salía la cadena. Entonces pasó por la bicicletería para preguntar cuánto valía el arreglo de su bicicleta, pasó por la clínica para preguntar cuánto valía el aumento de busto y continuó. Y volvió a su casa, ¿no? Como cualquier otro día. Y así las otras mujeres que estaban allí en la sala de espera presenciando la situación que había ocurrido con el cirujano, ¿no? Con el cirujano del bisturí en el bolsillo.
que quería operar a mi amiga Liz ahí mismo, ¿no? De hecho, le preguntó a las otras personas que estaban allí en la sala de espera. Dice, ¿ustedes tienen algún problema? Que yo la opere ahora, le aumento el busto ahí, ping, y si me dan 10 minutos las atiendo a ustedes también. Ahí fue donde mi amiga Liz dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Yo no soy un sofá, no puede rellenarme con un almohadón y demás. Bueno, el tema es que ella logró hacerse el aumento de busto, pero luego empezó a tener más frío que antes, ¿no? Convengamos que ella se hizo el aumento de busto en otoño, ¿no? Y bueno, en esta parte del mundo, en otoño, comienza a hacer frío. Bueno, creo que en cualquier parte del mundo en otoño empieza a hacer frío, ¿no? Porque el otoño viene después del verano, o sea, el verano trae consigo calor y el final del verano y el inicio del otoño marcan, ¿no?, los descensos de las temperaturas, las últimas temperaturas agradables y el inicio de las temperaturas un poco más frías, ¿no? Comienza en otoño el descenso de la temperatura para llegar a su ápice en invierno y luego comenzar el ciclo inverso, ¿no? Luego en primavera comienzan a ascender las temperaturas hasta llegar a su ápice en el verano y así sucesivamente. Es medio aburrida, medio monótona la variación de temperatura durante el año, ¿no? Porque más o menos siempre ocurre lo mismo. En verano se registran las temperaturas más altas, en otoño empieza a descender, en invierno las temperaturas más bajas, en primavera empieza a ascender, bueno, en fin. Mi amiga Liz se había hecho su cirugía de aumento de busto en otoño. Y ella, una vez que la cirugía terminó, por suerte todo había salido correctamente, empezó a descender la temperatura y ella notó un marcado descenso en su temperatura corporal. Y ella se preguntaba, ¿no? Y decía, ¿por qué ahora tengo más frío que antes? ¿Será cuestión de que estamos en otoño y las temperaturas comienzan a descender? Bueno, sí, un poco sí, pero ella notaba un cambio respecto al año anterior, ¿no? Ella tenía más frío que el año anterior. Ella era una persona muy metódica, era una persona muy... Ella gustaba mucho de las analíticas. Ella gustaba mucho de llevar, como quien dice, el registro de todo lo que le ocurría. Ella, por ejemplo, era una fanática de los termómetros. A ella le gustaba comprar termómetros. Y vos me dirás, ¿para qué? Para los momentos en los cuales estaba enferma. Bueno, no. Un termómetro para la comida, quizás, esos que uno pincha la carne, ¿no? Y uno sabe cuál es la temperatura a la cual, ¿no?, está la comida que está preparando. Bueno, no, tampoco. Así como era fanática de la analítica, se había comprado muchos termómetros porque todos los días ella registraba su temperatura corporal. ¿Estaba media loca, Liz? Bueno, sí, quizás, qué sé yo. Quizás los locos son los demás, los que no hacen eso. Mi amiga Liz tenía muchos archivos de Excel, muchas planillas, muchas hojas de cálculo con los datos de cada uno de los días del año, ¿no? ¿Qué temperatura hace hoy? ¿Y qué temperatura tengo yo en el cuerpo? Obviamente que esto requería, como quien dice, un trabajo estadístico bastante importante, porque claro, la temperatura que uno tiene en el cuerpo puede obedecer a diversos factores y puede variar durante el día, ¿no? Como mismo la temperatura ambiente, qué sé yo. La temperatura ambiente puede ser una a la mañana, una a la tarde, una cuando sale el sol, una cuando el sol se esconde. Puede variar a causa del viento. Y obviamente hay muchos otros factores que pueden llegar a hacer variar la temperatura. Pero en el caso de Liz, que era una persona, un ser humano, también la temperatura puede variar por varias cosas, ¿no?
qué sé yo, estás dentro, tenés una temperatura en el cuerpo. Estás fuera, tenés otra. Estás más abrigado, tenés una temperatura. Estás menos abrigado, tenés otra temperatura. Pasa un tipo que te gusta, tenés otra temperatura, ¿no? Eso como nos pasa a todos. Pero ella empezó a notar, revisando sus estadísticas, que el promedio general del día era más bajo ahora que el año anterior. Y no entendía por qué, ¿no? Entonces fue al médico, a otro médico, ¿no? No al cirujano este que estaba medio loco y la quería operar ahí en la sala de espera. No, fue a otro médico. Fue al médico, le golpeó la puerta y bueno, le dice, doctor, tengo frío. Dice, bueno, si tiene frío, vaya y abríguese, pero a mí no me moleste porque yo ahora estoy con otro paciente. No, dice, doctor, tengo frío y por eso lo vengo a ver, para que usted me lo solucione. Dice, mire, yo no me dedico a la calefacción, si usted tiene frío, no sé, debería ir a una casa que venda suéteres o a una casa que se dedique a la calefacción para poder calefaccionar su hogar, pero no aquí. No, doctor, pero sí, yo necesito que me revise, necesito que, bueno, está bien, vaya y vea a mi secretaria, anótese, pero ahora mismo no la puedo atender porque ahora estoy con otro paciente. Mi amiga Liz era así de arrebatada, ¿no? Ella llegaba al médico, le tocaba la puerta para que el médico la atendiera, sin pasar por la recepción, como quien dice, sin anunciarse con una secretaria, ni mucho menos. El médico la atendió y mi amiga le dijo, bueno, doctor, tengo frío. Quereme, tengo frío. Y el doctor le dice, bueno, en principio, usted recién me conoce, no sé por qué me tutea. Y segundo, yo no la puedo querer porque recién la conozco. Y tercero, tengo pareja, así que no me pida que la quiera. Señora Marilina, no me pida que la quiera por más que tenga frío. O sea, no puedo. Por las 3 razones que he expresado con total claridad. Así que por favor retírese, ¿no? ¿Cómo me voy a retirar? Le dice mi amiga Liz. Si usted no me ha solucionado el problema. ¿Qué problema tiene? Tengo frío. ¿Cómo que tiene frío? Sí, tengo frío. Tengo más frío que el año pasado. Bueno, qué sé yo, las temperaturas son más bajas. No. No obedece a eso, porque yo llevo un registro acerca de las temperaturas de todos los días, de todos los años anteriores, incluso de este año también, y de la temperatura que mi cuerpo tiene en relación. Y estoy detectando que mi cuerpo tiene ahora mismo una temperatura más baja. Bueno, no sé, le dice el médico, qué sé yo. Bueno, al final no pudo llegar a ninguna conclusión con el médico. Entonces decidió intentar llegar a una conclusión por sus propios médicos, por sus propios medios, mejor dicho, ya que los médicos no podían darle una solución. Ella no tenía médicos, así que nada ocurría por sus propios médicos, sino que quiso encontrar una solución por sus propios medios. Utilizando la analítica, reitero, ella era muy fanática de la analítica, por eso tenía varios termómetros y muchas otras cosas tenía también que la ayudaban a poder llevar un registro con datos acerca de todo lo que ocurría a su alrededor. Pasó noches enteras sin dormir. Claro, no conocía este podcast, pero igual no dormía por decisión propia. Porque estaba intentando buscar la razón por la cual ella ahora mismo tenía más frío que el año pasado. En un principio pensó que la culpa era del escote, ¿no? De alguna forma, su intuición la llevó a sus senos. De alguna forma, su intuición la hizo pensar en su aumento de busto. Pensó en su escote. Dijo, mira, ahora que me agrandé el busto, estoy usando escote. ¿Para qué? Para que se vea lo que me compré, ¿no? Habitualmente uno se compra un auto y no es que no lo use. Si se compra un auto nuevo, sale
a pasear en el auto para mostrarlo, ¿no? Si se compra una ropa nueva, lo mismo. Bueno, te compraste unos pechos nuevos, hay que mostrarlos. Si no, ¿para qué te los compraste? Entonces había empezado a usar escote que antes no lo hacía. Entonces dijo, mira, ahora que uso escote, quizás se me mete el frío por ahí, porque antes yo tenía los senos tapados y ahora no, ahora los tengo ahí la mitad descubiertos. Capaz que, bueno, me entra el frío por ahí. Pero no. Se dio cuenta que no. Se dio cuenta que esa no era la principal razón, que si bien podía llegar a influir, no era la principal razón. Se dio cuenta, analizando noches enteras sus datos, que su problema radicaba en el aumento de busto y en la temperatura corporal a la que ella ya estaba acostumbrada, a la temperatura que su cuerpo brindaba desde siempre. Y que ahora, al tener más superficie corporal, el calor no llegaba a cubrir todo el cuerpo. Y vos me dirás, a los musculosos les ocurre lo mismo. No lo sé. No lo sé. Yo sé lo que le ocurría a mi amiga Liz, que decidió hacer una especie de movimiento interno en su cuerpo con ayuda del cirujano para que su temperatura no variara. A ella la ponía de muy mal humor el hecho de tener frío y no lo podía solucionar con nada. Entonces, ¿qué hizo? Volvió al cirujano y le dijo, necesito un bloqueo en los pechos, necesito que algo corte la circulación para que el calor no se me escurra por las tetas. ¿Cómo? Le dice el cirujano. Sí, dice, yo tengo un calor en el cuerpo y como ahora tengo los pechos más grandes, el calor se me va a los pechos y tengo el resto del cuerpo frío. Necesito que me bloquees de alguna forma la calefacción, que la temperatura del cuerpo no se me vaya para ahí. Así que el médico, bueno, la abrió de nuevo, empezó, ¿no?, a cortar unas venas, a tapar unos tubitos, no sé qué hizo, y logró que la temperatura del cuerpo no le fuera al busto. ¿Qué logró con esto? Bueno, que mi amiga tuviera siempre las tetas frías. Es por eso que es mi amiga la de las tetas frías. ¿Cómo sé yo que mi amiga tenía las tetas frías? Bueno, porque mi amiga me decía, mirá, tocá. Es increíble, era increíble, era como tocar un cubito de hielo. De hecho, nosotros, cuando teníamos reuniones sociales, solíamos tomar whisky. Y una vez nos quedamos sin hielo. ¿Y qué hicimos? Le dijimos a mi amiga que metiera uno de sus senos en el vaso, ¿no? Y inmediatamente se enfrió el whisky. Además, bueno, nuestra amiga colaboraba, ¿no?, con nosotros, por lo menos en los días en los cuales nos quedábamos sin hielo. Ella siempre tenía sus senos con ella. Bueno, habitualmente, ¿no? Las mujeres viajan con los senos puestos, no se los andan sacando, siempre tienen los senos a cuestas. Pero bueno, mi amiga Liz colaboraba con nosotros y nos enfriaba el whisky. Tan frías tenía las mamas mi amiga Liz que, reitero, en las reuniones sociales, una vez nos quedamos sin hielo y Ping puso su seno izquierdo en el vaso para enfriar el whisky. La verdad, un caso excepcional el de mi amiga Liz, la de las tetas frías, porque nunca conocí a nadie más que tuviera las tetas frías. De hecho, ando por la calle preguntándole a las personas, intentando buscar a alguien similar a mi amiga Liz que tenga el mismo problema que ella, el mismo problema o que haya tenido el mismo problema y haya recurrido a la misma solución quizás, ¿no? Busco por la calle gente ahora mismo que tenga las tetas frías. Me resulta bastante difícil, ¿no?, la tarea, porque yo ando por la calle queriendo tocar para saber, pero la mayoría de las personas no me deja, ¿no?, tocar. Así que bueno, continuaré con mi búsqueda, con mi tarea, intentando ingeniármelas de alguna forma para poder
tocar y así darme cuenta, ¿no? Porque de otra forma no podré terminar mi búsqueda. No podré terminar mi investigación. Es una investigación seria. Realmente necesito saber si hay alguna otra mujer en el mundo que esté en una situación similar a la que está mi amiga Liz. Así que si voy por la calle, si algún día me encuentras por la calle y necesito o quiero tocar una parte de tu cuerpo, por favor, entiende cuál es el motivo. Entiende que es parte de la investigación. Y por favor, déjame hacerlo, colabora con la medicina, porque seguramente será en el futuro un bien para la humanidad toda. Dulces sueños.